Tierra plana, redonda, Blanco dorado, azul y negro. creacionismo, evolución, Ella paga, él paga. ¿el tamaño importa? Cada persona defiende su posición. Pero debes saber que siempre hay alguien que piensa diferente. Quédate con nosotros y descubre Otro punto de vista. Hey, todo el mundo, ¿cómo están? Soy Esteban Y yo soy Fabro. y aquí viene otro podcast. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre humanidad, una vez más. Sí, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de a dónde va la humanidad. Más o menos en un tiempo de 500 años vamos a estar hablando acerca de a dónde vamos a parar. De si vamos hacia la evolución o si vamos hacia la extinción. Evolución versus extinción, ese es el tema de hoy. Y bueno, ¿quieres comenzar a explicar por qué? Bueno, voy a defender extinción, pero a ver, comienza tú. Sí, yo voy a defender que la raza humana va a evolucionar, que es lo más positivo que puedo pensar. Y además creo que sí, cada generación es como que aprende un poco de la anterior y como que reconoce los errores de la anterior. Por ejemplo, la siguiente generación ya no ve con buenos ojos, de hecho, para nada, las guerras. La generación TikToker no la ve, ¿no? O sea, difícil. Como que los TikTokers no vamos a estar en guerra. Difícilmente van a acabar en una guerra. Entonces, todos estos errores de cómo solucionar los problemas que ha tenido la humanidad, los vamos a ir corrigiendo con el tiempo y vamos a empezar a ir viendo formas de mejorar la energía sin contaminar tanto y vamos a ir avanzando, cuidando un poco más del medio ambiente hasta que ya no sea necesario contaminar para vivir. Creo que hacia allá es a donde vamos y eso es lo que voy a defender el día de hoy. ¿Tú? Bueno, yo creo que nos vamos a extinguir como humanidad. No sé si el planeta entero se destruya, pero como humanidad, como especie, creo que vamos a tener un límite al que vamos a llegar y de ahí vamos a ir para abajo hasta que desaparezcamos totalmente, por sea diversos factores que vamos a estar hablando, no sé, como sobrepoblación, contaminación, guerras, y yo creo que vamos para allá. Vamos para una extinción inminente, inequívoca. Bueno, vamos a topar diferentes puntos para ir debatiendo estos temas. Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, ¿en cuánto tiempo crees que se vaya a dar ese punto en el que vamos a transicionar a una fase más evolutiva, más evolucionada? Bueno, yo creo que, como te digo, las generaciones vamos avanzando un poquito más y las tecnologías que se están viendo en este momento son bastante limpias. De hecho, bueno, no todas, pero bastantes se están viendo que son bastante limpias. De hecho, las empresas que más destacan en este momento en este planeta es Tesla, por ejemplo, que es una de las que cuidan más el medio ambiente, que hace autos eléctricos, que recicla. Samsung y Apple están intentando reciclar todo lo posible. Apple ya no da cargadores en sus casas por el medio ambiente, que les importa mucho el medio ambiente. Sí, obviamente es por el medio ambiente, o sea. Entonces, por ejemplo, yo te contaba que te decía que esta transición, esta evolución que tenemos hasta ese momento ha sido por el sistema capitalista en el que estamos viviendo, que no es perfecto, pero es el que mejor nos ha resultado. Yo creo que va a llegar, el punto de inflexión va a ser en el que encontremos un mejor sistema derivado del capitalista tal vez, que funcione mejor, que ya ayude a la gente que es extremadamente pobre y mantenga bien a la gente que es extremadamente rica y no destruya ningún bando y podamos vivir como que en armonía con los nuevos sistemas. O sea, una sociedad muy utópica y muy, muy lejos de la realidad de lo que es el ser humano, la verdad. Porque ¿tú qué crees que es el punto de inflexión que va a llevar? Yo creo que hacia la extinción? o sea, hay un punto de inflexión en el que, no sé, haya tal vez mucha sobrepoblación o nos acabemos los recursos. Supongo que eso va a ser mi punto de inflexión, que nos acabemos los recursos. Entonces ya no haya cómo producir más, o sea, el planeta ya esté totalmente ya destruido. O sea, no en sí como que así los bosques ardiendo y cosas así, o sea, pero que ya el planeta ya no dé más. Entonces ya no hay punto de retorno, o sea, ya simplemente vamos a tener que sobrevivir hasta que el planeta nos deje. Ya no, o sea, el planeta va a dejar de producir totalmente. Entonces, ¿tú crees que la Tierra va a erosionar? Claro, o sea, o puede ser, ponte por ¿cómo se llama esta cosa? Está la capa de ozono que ya simplemente ya no nos protege, entonces poco a poco nos vayamos muriendo, entonces ya, ahí mueran la raza humana. Bueno, sí, puede ser una, pero, o sea, por ejemplo, lo de la capa de ozono se está regenerando.
¿Sabías O sea, eso? pero se regenera más lento de lo que la destruimos. Claro, pero se regenera. O sea, probamos de que si dejamos de contaminar, Ajá. la capa de ozono se regenera. Sí. Entonces es muy posible de que con la tecnología que viene más adelante dejemos de contaminar. Aunque dicen que bastante de la contaminación sale del trasero de las vacas. Eso es del trasero de los O gatos. sea, es los gases que expulsan. ¿Sabías eso? No. Que la mayor parte de la contaminación sale de No, pero no, gases o sea, que no creo, expulsan. creo que te estás confundiendo, porque, o sea, dicen que la contaminación es por todo lo que implica toda la industria ganadera, no los gases de las vacas. No, pero esa parte es de los gases de las vacas. No, pues es que ponte, necesitas ¿cómo se llama? Claro, los sembríos. recursos y todo. el Sí, agua, entiendo, todas esas pero parte cosas. de la que va directo a la capa de ozono, digo. Dices que Sí, está o sea, rompiéndose la capa Y es de ozono que, por o sea, gas. sí es nuestra culpa, porque nosotros producimos más vacas de las que necesitamos, ¿cachas? Entonces nosotros hacemos que se reproduzcan para nuestro consumo, lo que cual causa contaminación, como tú dices. Sí, sí, he falta escuchado recursos y todo eso. algo del tema de que si es que se extinguieran las vacas se reduciría bastante la contaminación, pero no creo, No creo que se extingan las vacas. creo que nosotros contaminamos más que las vacas. Es verdad, entonces, Ah, no sé, entonces yo digo, sin ese punto, sin ese porcentaje de contaminación nuestro, creo que la capa de ozono terminaría regenerándose, o nosotros encontraríamos una alternativa más tecnológica. O sea, para que eso avanzada, suceda protegernos, significa que los humanos vamos a tener que comenzar a pensar en que ya no debemos de contaminar, cosa que bueno, ahorita se está poniendo en auge, así como que no contamines y esas cosas, pero igual, o sea, la gente lo hace, la gente no hace caso a que el mundo se va a acabar, a que el mundo no es como que eterno, y no hace caso, o sea, deberías de trabajar en un concepto global de mentalidad y... No tanto, ¿cachas? Porque la gente no decide lo que utiliza, la gente solo utiliza lo que le viene. Tú no decides que vas a utilizar fundas porque es contaminante o no, solo las utilizas porque es necesario. Pero, por ejemplo, si viniera una empresa grande que te propusiera un nuevo tipo de fundas que es degradable y llegan a todo el mundo, ¿no crees que vas a utilizar eso? Prácticamente está llegando a O todas sea, pero partes. ya hay ese tipo de productos, o sea, no es la opción más habitual ahora. El producto con el que se reemplaza esto es uno reutilizable, que son esas fundas en donde ¿Y reutilizas. tú las utilizas? Pero es una joda, sí, difícil. Yo también las quiero utilizar, pero la mayoría no, o sea, van al Supermax y Es tu cogen las culpa que fundas, se está. cogen fundas, van al pan y cogen una funda para eso, una funda para eso. Póngame una funda doble, para porque otro. si me voy a romper. Ajá, sí, eso me da ideas. Yo intento, voy a cualquier lado y me dicen, le pongo en funda, no, gracias, así me llevo. Los 5 panes. Los 5 buenos. Sí, pero. O sea, pero yo creo que la humanidad no va para allá, la humanidad va para una destrucción por precisamente este tipo de comportamientos que no paran, no cesan, que produce más de lo que consume y entonces desperdicia y es todo un desastre. Por ejemplo, si volvemos antes, cuando hace unos 50 años, la humanidad se movía en ferrocarriles a base de carbón. Y el carbón o sea, para que se mueva era quemado y se quemaba en todo el trayecto, entonces la contaminación era increíble en un solo viaje. Pasamos a que los trenes fueran eléctricos o a gasolina, que contaminan menos que un ferrocarril de carbón. Y hacia allá vamos, ¿cachai? En 50 años nos movimos de eso a eso, y en ese momento, de hecho, los trenes que mejor funcionan son los eléctricos, los que se desplazan a velocidades increíbles, pero son eléctricos. En otros 50 años puede que haya ese traspaso, tal vez sea un poco más difícil porque ha globalizado más el transporte de gasolina, pero es hacia dónde vamos. O sea, se avanza de alguna O manera. sea, pero yo sé que estamos avanzando Porque hasta es más barato, ¿cachas? y qué bien, pero esa transición, ¿cuánto crees? ¿Crees que pase esa transición antes de que nos destruyamos nosotros mismos? Creo que en unos 30 años la mayoría de gente va a estar utilizando autos eléctricos, o por lo menos híbridos. O sea, aquí se utilizan hasta los de carburador, ni siquiera los hidráulicos. Pero muy poco ya. O sea, No, se ven más carros. Quiero más ver el taxi modernos. que vino. Claro, y esos carros van a pasar a la historia. La onda es que ya saliendo este montón de carros eléctricos que sean más accesibles, la gente los va a empezar a utilizar porque son más baratos y además te cuestan menos mantenerlos. Casi porque un auto a gasolina necesita mucho más cuidado que un auto eléctrico. Entonces va a ser mucho más sostenible tener
autos eléctricos, tener cosas que se reutilicen o renovables, que te duren más. Pero es a donde vamos. Vimos que esto es lo que pasó, te digo, hace 50 años y es a donde vamos. Hacia eso va la tecnología, hacia ser óptima. O sea, yo creo en ese futuro, espero que eso suceda, espero que el humano trascienda y vaya para allá, pero yo creo que mucho antes de que eso pase, de que lleguemos a una tecnología sustentable, que ya sea amigable con el planeta y todas esas cosas, antes nos vamos a destruir totalmente, o sea, vamos a morir aplastados por montañas de basura. No, o sea, uno de mis puntos, los que decía Ponte, es que estamos sobrepoblados. Y entonces esta sobrepoblación que estamos teniendo va a hacer que consumamos más recursos, vamos a explotar más las tierras, a los animales, como tú dices, vamos a necesitar más animales, por lo tanto más contaminación, más productos en, no sé, en los océanos, en las tierras, más tierras infértiles. Todo eso a base de la sobrepoblación, y lo que va a hacer es, en consecuencia, mermar nuestro tiempo aquí en la Tierra. O sea, verás, sobre la sobrepoblación, yo te decía, no estamos sobrepoblados, estamos mal ubicados. Es que la gente se concentra en ciudades que te proveen de las necesidades básicas, que te proveen de educación, que te dan universidades, centros comerciales de diversión. Entonces, la gente de provincia, por ejemplo, donde hay mucho espacio para vivir, se muda a ciudades como Quito o Guayaquil y se queda ahí y viven millones de personas en una ciudad pequeñita, así, porque ahí hay todo lo que quieres y toda la metrópolis y toda la onda. Pero, por ejemplo, planes urbanos, que es lo que estudiaba, veían que nosotros, por ejemplo, podemos poner una centralidad en Riobamba, por ejemplo, o no yéndonos muy lejos, poníamos una centralidad en Carapungo o más arriba por la mitad del mundo, pero por más arriba, ponías una centralidad ahí y la gente empezaba a poblar toda la zona alrededor. Entonces de Quito se iba expandiendo. Así más o menos creo que sería la onda de esto. Pero se va expandiendo porque hay más gente, o sea, solo estás reubicando a la gente que ya hay. Exacto, estás reubicando a la gente. Pero, o que sea, está. eso no quita la sobrepoblación, no quita toda la producción que hay detrás para mantener a toda esa gente que viva. Claro, pero mientras más se va expandiendo, más tendremos que ir creando centralidades. Igual, pues vas llenando las tierras que están vacías, ¿cierto? Pero igual, o sea, la gente ganadera va a tener, por ejemplo, menos espacio para producir. Es que hay bastante espacio, pero hay provincias enteras que producen nada más del ganado. Hay cantones cerca de aquí que producen nada más del ganado. Y es que eso te digo, no nos estamos ubicando bien. Pero, o sea, la expansión de las ciudades no quita el problema de la sobrepoblación. O sea, si nos ubicamos más, vamos a estar más holgaditos, pero va a haber la misma cantidad de gente. Y por el mismo hecho de que tengamos que expandir nuestras ciudades a otros lugares, significa que ya no hay espacio en la ciudad, que estamos más gente de la que vive ya no hay aquí. espacio en la ciudad. Vamos a necesitar, pero ya imagina que eso pasa en todo, o sea, ya vamos a otro lugar, lo poblamos totalmente, vamos a otro, lo poblamos totalmente. O sea, la civilización va creciendo. Y yo te dije, hay una explosión demográfica de hace unos cuantos años. Estamos reproduciéndonos más de lo que morimos. Creo que unas cuantas purgas son necesarias. Que la medicina está avanzando tanto que nos mantiene más tiempo. Claro, eso también nos de lo que deberíamos. No, pero por ejemplo, yo entiendo todo eso, pero para que la ciudad se expanda a tal punto de que ya no quede espacio, o sea, pasarían cientos de años. Ponte, ¿cuántos años han pasado para que Quito se llene? Imagínate, ¿cuántos años han pasado para que solo Quito se llene? Que es una provincia acá atrás. Que Quito no es una provincia, es un cantón. Pero digo, Pichincha para que se llene. Y aún no está llena. Pero para llenar el resto de provincias tendrían que pasar cientos y cientos de años. Claro, pero la crisis que va a pasar eso, o sea, cuando ya se esté comenzando a llenar, y eso pasa en grandes ciudades, en todo el mundo pasa eso. Exacto, porque la gente se concentra en grandes ciudades y empieza a llenar las grandes ciudades y les toca moverse a otra parte de... Bueno, les toca moverse porque hay demasiada gente ahí, o sea, ya no hay espacio para que Exacto, vivan porque tanta gente. somos bobos, porque nos concentramos, es como que un montón de hormigas, solo un montón de hormigas se concentran en un solo, ¿cómo se llama? ¿Dónde viven las hormigas? No es colmena, es Una colmena, en un hormiguero. Es como que todas las hormigas del parque se concentraran en un hormiguero, habiendo todo el parque. Y se concentran en ese hormiguero porque ese hormiguero tiene centro comercial. Entonces, todas las hormigas van y
y se quedan en ese hormiguero. Pero tienen todo el resto del parque libre, o sea, pueden crear otra universidad y otro centro comercial más allá y parte de esas hormigas se van para allá. Y así van a ir. O sea, ¿tú crees que hay la suficiente cantidad de recursos como para cubrir las necesidades de este planeta? Claro, sí, Y aún más. Sí, hay full, solo que están mal distribuidos. África es un continente muy rico, ¿cachas? Tiene muchos recursos, pero la gente no, es como que no regresa a ver ahí porque aún no es necesario regresar a ver ahí. Tenemos Sudáfrica, porque el clima es más o menos estable, pero con la tecnología que tenemos ahorita podríamos expandirnos en toda África y África podría ser potencia, pero no es necesario en este momento, porque la gente no lo ve necesario, está bien donde está, no está sobrepoblado, pero cuando sea necesario, cuando el hormiguero se llene, nos va a tocar expandirnos hacia allá, pero para eso va a pasar cientos de años, yo creo. No, pero yo creo que estaríamos quitando lugar a lo que yo te dije, a los recursos. Y eso ya también es otro de mis puntos, que la explotación de recursos va a ser tal que ya no va a haber recursos para consumir. Ya no vamos a tener, o sea, la tala de árboles, la ganadería, ya no va a haber, ¿cómo se llama?, recursos como para alimentar a la ganadería y para alimentarnos a nosotros. O sea, necesitamos tanto que vamos a totalmente secar el planeta literalmente. No creo que eso sea tampoco tan... Porque eso hemos estado haciendo, ¿no? Hacemos las tierras infértiles, convertimos los bosques en cosas vacías, o sea, secamos ríos, secamos lagos. Eso pasa, o sea, no es algo como que me estoy inventando. Eso pasa, o sea, estamos destruyendo poco a poco el mundo. O sea, sí, estamos haciendo que el mundo cambie, pero que el mundo se destruya es bastante difícil, ¿cachas? Antes, como tú decías, antes nos extinguimos nosotros que el mundo se destruya. Y el mundo cambia y el mundo intenta adaptarse como a este virus que está aquí adentro, que somos nosotros. Entonces, secamos una tierra y empiezan a haber sequías y empiezan a haber fenómenos naturales, que es como que intenta defenderse de nosotros para equilibrar otra vez la balanza. Y así va a pasar. O sea, si nos pasamos y empezamos a pasarnos, vamos a empezar a ver las consecuencias. O sea, va a intentar equilibrarse y hasta ver las consecuencias y nosotros vamos a tener que equilibrar todo eso de nuevo si queremos sobrevivir. Claro, eso, pues de que con la tecnología que tenemos vamos a poder el hacer. mundo nos destruye antes, el planeta, o sea, si se extingue la raza humana, obviamente el planeta va a florecer, como va a quedar nuevito, así de paquete. Pero nosotros estamos aquí. Y ponte, hasta que nosotros veamos la posibilidad de, no sé, de generar recursos de no sé dónde, de tener energía limpia, yo creo que ya vamos a morir. Y después de nuestra muerte, después de nuestra extinción, ya el planeta se puede curar. Creo que con la tecnología que va avanzando, creo que sí podemos sobrevivir. Pero ¿de qué manera? O sea, recuperar, ponte, los bosques, ese tipo de Claro, cosas. sí, O sea, tierra hay queda tecnología. totalmente infértil. No, pero es que Durante años. hay tecnología en este momento que se está desarrollando para que las semillas crezcan más rápido, ¿cachas? Para que los árboles se reproduzcan más rápido. O sea, no solo nosotros somos los que sobrevivimos. Los más se reproducen más rápido. No solo nosotros somos los que... Porque hay ingenieros que están trabajando en que las semillas... De hecho, hay frutas que nosotros vemos que antes no existían, que son creadas por la mano del hombre. Entonces, el propio maíz, ¿cachas? Hay un libro, el de Sapiens, que habla sobre que nosotros no domesticamos a la agricultura nos domesticó a nosotros, porque el maíz no se expandió solo por el mundo, nosotros lo expandimos. El maíz o sea, se encontraba en ciertas zonas, pero nosotros agarramos esa semilla y la expandimos por todo el mundo y ahora se encuentra en todos lados. Entonces decían que el maíz fue el que nos domesticó a nosotros, el maíz es lo que nos quedemos en un solo lugar. Entonces, habla de eso, por ejemplo, y nosotros tenemos esta capacidad ahora de intervenir genéticamente en las semillas. Vamos a hacer que las semillas crezcan más rápido, que los árboles se reproduzcan más rápido. Entonces, todo es... Ahorita, con la mano del hombre y con la genética, como podamos intervenir en la genética y en el ADN de las cosas, las posibilidades son infinitas. O sea, sí, si es que tuviéramos donde plantar en un principio, pero ya te digo, cuando se queman los bosques, cuando, o sea, se les cultiva tanto a la tierra, la tierra queda estéril, queda infértil. Emocionada. Pero se O sea, espera, ya eso, vuelve a... se espera, pero no se espera un mes o 2 meses, se espera años y años a que otra vez se cure. Yo te digo, eso sería el mismo. Ponte, digamos que secamos todo el planeta. O sea, ya hicimos todo, o sea, porque somos un montón de gente, necesitamos un montón de recursos, ocupamos cada espacio y todo esto, están las tierras ahí, pero están infértiles. Vamos a tener que esperar años para poder sembrar ahí. Vamos a tener que intervenir. Y hasta eso ya me petateo.
Vamos a tener que intervenir tecnológicamente para ¿La que Tierra? esa tierra. Sí, se puede. Bueno, no sé si Ah, se mira, puede. bueno, digamos, ¿qué es lo que le falta a una tierra erosionada? Pero- Minerales, porque las plantas roban los minerales de la tierra y la tierra se seca y se erosiona. Entonces, inyectar minerales a esa tierra y hacer que la tierra vuelva a estar fértil. Pero eso se supone que tengamos los minerales correctos, o que tengamos, por ejemplo, agua, o sea, las cosas necesarias para cultivar ese tipo de cosas. Y hasta eso, ponte, se muere la agricultura, se muere la ganadería también, se muere un montón de gente. Y hasta eso, Así que yo te o digo, sea, la ya con tecnología eso, puede evitar con los, eso. con los cuerpos mandamos a la tierra fértil. Los cuerpos no erosionan la tierra. O también otra posibilidad que estábamos hablando es la de una guerra. Sí, eso es más posible. Por ejemplo, si nos llegáramos a extinguir sería por una guerra, más que porque nosotros reproducimos como conejos. Sería más por una guerra y por la estupidez humana. O sea, la onda sería que las generaciones siguientes sí sean más inteligentes que las generaciones actuales. O sea, Y no se exploten entre sí. Porque es sabido que 10 bombas nucleares acabarían con este planeta. Entonces, si saben eso, no lo hagan. por favor. Pero es que la gente no es consciente de ese tipo de cosas, como no es consciente de la contaminación, no es consciente con lo cerca que estamos de una guerra. Claro, sí, estamos a nada de una guerra. O sea, la onda es no llegar a ese punto, no llegar a necesitar una guerra, no es necesario. Pero no llegar a una guerra. O sea, Pero yo creo que es la muy capacidad probable que... Claro, eso sería así. O sea, tan probable es de que un estúpido tome la presidencia de un país como Corea del Norte que tienen bombas, dicen que tienen bombas nucleares. O sea, tan posible es eso, tan posible es que una persona inteligente o mucha gente inteligente tome las presidencias y le diga a este men estúpido, por favor, no lo hagas. Y nos salvemos, ¿cachas? Nos volvemos para siempre. Sí, Bueno, o sea, y- evolucionemos. Y ya, pues entonces tú, ¿cómo crees que entonces sería la evolución, la transición? ¿Qué necesitamos? Yo creo que lo que necesitamos para evolucionar es avanzar como una especie educada. O sea, por ejemplo, lo que ha hecho que nosotros seamos lo que nosotros somos en ese momento es Internet. Si no fuera por Internet y la conexión mundial, no estaríamos hablando de ni siquiera discutiendo estos temas, porque para discutir este tipo de temas, antes se necesitaba que hayas leído 10 libros o 20 libros sobre estos temas. Ahora tenemos y escuchamos toda esta información todo el tiempo y está a nuestro alrededor, podemos verla en Internet, en Google a cada rato. O sea, esa creo que eso también fue parte de lo que nos va a hacer, lo que nos hace evolucionar, lo que nos hace en este momento. Pero ¿cómo ser como concientizar somos. a la gente? Porque, o sea, se ha estado trabajando no durante estos últimos años, o sea, sino desde hace que la gente, por favor, no contamine, o sea, no boten cosas, usen menos plástico, usen cierto tipo de cosas. O sea, ayuden al planeta, pero no ha venido funcionando. Por ejemplo, lo que hablan de la generación de cristal, que hablan de lo de TikTok, que los chicos son demasiado sensibles y toda esta onda. Para mí no es que sean demasiado sensibles, la onda es que notan problemas que la gente de antes aceptaba como normales, ¿cachas? Y no veía, por ejemplo, lo de la discriminación a la mujer o la violencia doméstica, o todas estas cosas que antes dábamos por normales, ahora ellos lo notan y tratan de solucionarlo y se ofenden por eso. Y es normal, o sea, es normal, si lo ves de un punto racional, es normal que te ofenda que golpeen a una mujer en su propia casa. Entonces, este tipo de cosas se van ofendiendo, digamos, se van ofendiendo por este tipo de cositas. Y también van viendo que está mal que todo el mundo empiece a utilizar plásticos todo el tiempo. Está mal que autos contaminen, o está mal que, ¿sabes? Todas estas cositas que nosotros veíamos como normal, las siguientes generaciones no lo van a ver como normal. De hecho, había un man que hablaba y decía, en unos años van a regresar la vista a nosotros y van a decir, ¿cómo? Pasaban viendo redes sociales, viendo contenido estúpido todo el día. ¡Qué imbéciles! O sea, sí, te juro, vamos a evolucionar a tal punto de que la generación futura va a vernos como cavernícolas. Es decir, ¿en serio desperdiciaban el agua? Estos imbéciles. ¿En serio tenían un inodoro con agua potable? Así, estupideces, así que ahora vemos como normales. En el futuro no lo van a hacer. Bueno, ¿cómo darías tu conclusión ahora? No, yo quiero preguntarte, ¿cuál crees que sería el punto de inflexión que haría que se desate una guerra?
que se desate una guerra, no sé, y como tú dijiste, algún idiota que quiera combatir precisamente tal vez por recursos, quiera, como en Afganistán, ¿no? Que dicen que era una conspiración para invadir por los recursos, entonces puede pasar eso. Que quieran los recursos de una persona, entonces uno manda una bombita, el otro manda otra bombita, y en Ecuador, nah. Sí. Y bueno, ya las tierras queden totalmente radioactivas, infértiles, totalmente inútiles, y así que queden poco a poco las regiones así inhabitables, y así que obviamente haya menos espacio como para cultivar y cosas como ya dije, y eventualmente extinguirnos, ¿no? Si ya no tenemos cómo alimentarnos. Sí, sería lo peor. Creo que sí, por la estupidez humana sería la onda esta. Pero los aliens no nos van a dejar hacer eso. No, si es que hubiera, ojalá. Sí, bueno. Y entonces, ¿tú qué opinas? O sea, yo le tengo fe a la humanidad, le tengo mucha fe a la humanidad. Espero que evolucionemos antes de extinguirnos. Sí, estamos a tiempo, la verdad, creo que estamos a tiempo. Pero sí necesita de mucho trabajo, de mucha conciencia, y espero que eso suceda, ¿no? Espero no extinguirnos antes de que la humanidad vea su punto máximo. Sí, yo también, o sea, por eso defiendo tanto a esto y por eso pongo mi ¿Corazón? mi esperanza en las siguientes generaciones, porque como nosotros, o sea, nosotros hemos avanzado a ver cosas que las generaciones anteriores no. Ponte lo que hablábamos de que antes era muy, muy normal ir a la universidad o perseguir nada más un trabajo y la seguridad por toda tu vida. Y ahora vemos que es más importante vivir con un significado, con un propósito. Y antes eso no lo veía todo el mundo antes y ahora es como que más TikTok, ¿cachas? Yo veo, o sea, yo creo que por TikTok tú puedes aprender un montón de cosas, ¿cachas? TikTok es todo eso. Full cosas, te juro, he visto gente en YouTube que habla de que ha aprendido cosas en TikTok. Sí, Y yo, wow, no soy el único, qué buena onda. Sí, hay mucha basura, como en todo hay mucha basura, hay mucho entretenimiento y todo eso. Pero hay mucha también, como Wikipedia, se democratiza la información. Entonces yo hablo de un tema en TikTok y te llega a ti que tú no tienes idea, te interesó y buscas en Google y en YouTube, encuentras mis videos y te informas, ¿cachas? Entonces ya evolucionas, das un pasito hacia adelante en un tema. Eso me parece muy interesante. ¿Y cuál es una recomendación que darías como final? Yo diría que empiecen a rodearse de todo esto, porque, por ejemplo, como estamos viendo, el mundo ahorita se está moviendo por algoritmos y el algoritmo te dice lo que te interesa y muchas veces lo que te interesa, si te interesan puras mujeres en trajes de baño, es lo que te va a mostrar. En cambio, si empiezas a darle like a las cosas que te enseñan, a las cosas que te educan, te va a mostrar más de eso. Instagram te va a mostrar de eso, TikTok. Entonces empieza a darle like a las cosas que te pueden enseñar algo. Para que pues, seas una persona más inteligente. Supongo que va por ahí mismo, ¿no? O sea, edúcate lo más que puedas, como dice la doctora Paula. No sé, eso dice nada. Sí, eso dice. Y, o sea, deja de contaminar, trabaja también no solo por ti, sino por el planeta, por las generaciones que vienen. Esa sería mi recomendación. Sí, eso. Espero que les haya gustado este podcast. Estuvo muy cool. Estuvo divertido proyectarnos 500 años en el futuro para ver dónde vamos a terminar. Espero que podamos ver la colonización de otro planeta nosotros. Pero bueno. Y bueno, eso es todo por ahora. Sí, no olviden de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Spotify, YouTube, todo. Sí, ahí vamos a estar. Cuídense un montón. Nos vemos en el siguiente podcast. Ahí nos vemos. Bye. Y ahora que ha acabado el podcast, te queremos decir que tenemos un Instagram donde subimos cosas bastante interesantes casi todos los días y también un Facebook con el mismo nombre, Otro Punto de Vista, así que síguenos por ahí. síguenos y compártelo. Bye.